Seguimos en la serie en la Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. Estamos en la segunda parte del curso, una santidad para deleitar el corazón de Dios y de los hombres. Y estamos viendo ahora el odio del mundo puesto de manifiesto. Y esta es la segunda parte de por qué el mundo nos odia, tema 25 o 24b, por así decirle, ¿no? Y estamos tratando de comprender por qué el mundo nos odia. No significa que nos compadecemos de nosotros mismos. Ay, ¿por qué me odia todo el mundo? No estamos hablando de eso. Estamos simplemente viendo una realidad bíblica, ¿no? Una verdad, una realidad situacional de que todo cristiano estamos viviendo en mayor o en menor medida. Vamos al pasaje principal, que es el pasaje de la última vez, porque la primera parte está en la segunda, Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 18, en la Reina Valera, lo voy a leer, al 21, 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. ¿Vieron? El contraste está bien establecido, es claro, no deja lugar a dudas. Más allá de que las iglesias hoy en día no lo vean puros grises, ¿verdad? Ven puros grises. A mí, pues yo lo puedo decir porque estuve mucho tiempo en una iglesia así. Puros matices de grises. Y uno no podía evaluar qué era blanco de lo que era negro, porque eran puros matices de grises. En cambio, la palabra del Señor es bien clara. Lo que es blanco y lo que es negro. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Lo que es dulce, lo que es amargo es amargo. Así es la palabra de Dios. Y este mundo no es bueno, ni dulce, ni beneficioso para nosotros. Eso es lo que está poniéndonos. ¿Eres del mundo o eres de Cristo? Por eso es una dicotomía. ¿Qué es ser del mundo? Lo vimos la semana pasada. Rápidamente, es vivir bajo la falsa proposición de que es posible gozar de todas las cosas que Dios nos dio en esta vida, de la naturaleza misma, el sol, las montañas, el océano, las playas, el atardecer o el amanecer. ¿Se acuerdan ahí cuando los ven? Las estrellas en el firmamento, las bondades, ¿no? Los que tienen pues mascotas, los animalitos, etcétera, la familia, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, el sustento. Todo lo que nos da Dios en esta vida es vivirla sin tener en cuenta al Creador mismo, al dueño de todas esas cosas. Es tremendo, es como entrar en la casa de una persona y usar todos sus, iba a decir juguetes, porque tanto estoy acostumbrado por mis niños pequeños, dándole ejemplos de niños pequeños. Es usar todas sus cosas, agarrar los vasos, los trastes y agarrar la llave de su carro. Oye, está bueno tu carro, lo prendo y me echo una vuelta, acelerándolo. Y después, me siento ahí en el sofá que tenía bien tendido, voy a la cama y me pongo a rodar, uso todo eso, me pongo a ver la televisión. Ya el dueño, el anfitrión no sabe qué hacer cuando me voy, le pido comida, me da comida, disfruto todo y después ni bien ni gracias y me voy. Eso es justamente vivir bajo la falsa promesa del mundo. La mentira de que se puede disfrutar de esta vida independientemente de Dios, sin ninguna consideración hacia el Creador. Ser del mundo, como
nos explica aquí el Señor, es cuando las cosas buenas de la vida, porque sí hay cosas buenas en la vida, ¿verdad que sí? Y la gran mayoría son buenas. Pero es ser del mundo, lo que el Señor quiere decir es que esas cosas buenas de la vida se convierten, se transforman en un fin en sí mismos. Esos son nuestro objetivo de la vida. Y contribuyeron de esa manera a enajenar, confundir, enturbiar, desordenar a los hombres desde el comienzo. Cada vez más el corazón del hombre se fue enajenando, o sea, alejando, confundiendo, desordenando. ¿Qué provocó eso? Que esa relación con el Señor se aleje más y más, haciendo imposible una reconciliación de la relación entre Dios y los hombres. Esta enajenación hizo que los hombres tuvieran miedo de Dios. Porque, fíjense, así somos nosotros, los seres humanos, las personas, tendemos a tener miedo de lo que no conocemos, ¿verdad? Es la verdad, cuando seamos niños, hay la oscuridad, porque no conocemos qué trae la oscuridad, porque no estamos viendo. Dios era alguien de que tenían que huir, lejos de verle como la fuente misma del disfrute de la vida. Le vieron como el mayor obstáculo de ese disfrute. Eso es vivir según este mundo, ser parte de este mundo. Ese es el pecado más característico, dijimos, del mundo. Hasta tal punto que la Biblia, como recién leímos, siempre menciona, o gran parte menciona, la palabra mundo para referirse a esa sociedad que se organiza y vive según la base de esta actitud que acabamos de mencionar, de un corazón falso hacia Dios, un grupo de personas, una sociedad bajo la esencia de la impiedad, dijimos. ¿La esencia de qué? De la impiedad. El Señor tenía que preparar así a sus discípulos para enfrentar esta esencia de la impiedad, este mundo hostil. Fíjense cómo la iglesia ahora, en vez de prepararlos para eso, los aclimatan para que se acomoden al mundo. Yo a veces digo, es increíble. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y da tristeza, da mucha tristeza. Pero así está ahora el estado de la iglesia. El Señor los preparó para enfrentar a este mundo hostil, a este mundo que se aleja de Dios, que no lo considera y ni le da gracias. Y ellos, los discípulos, tenían que a su vez que preparar otros discípulos para que enfrenten a este mundo. Y así generación tras generación de cristianos, 2000 años han pasado, mis hermanos, y ha llegado hasta nosotros este evangelio tal cual el Señor lo predicó. Imagínense. Yo a veces me lo pongo a pensar, el evangelio tal cual el Señor lo predicó, nosotros lo estamos escuchando. Es como escuchar la voz de Dios. Por eso la misma Biblia, la palabra de Dios, cuando la escuchamos, es Dios hablándonos. Porque generación tras generación, santos inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra de Dios, aquí, la Biblia. Y por eso nosotros podemos escuchar la voz de Dios hoy mismo, al igual que los primeros discípulos de Cristo. ¿Cuántos agradecen al Señor? Amén. Pero a estos discípulos, Cristo los enseñó para entrar entonces al mundo, para testificar de Cristo y de su nombre. Tendrían que estar ellos dispuestos a afrontar el odio del mundo. Es algo importantísimo, hermano, esto. Aprender a ¿qué? A afrontar el odio del mundo. No a compadecerse de uno mismo. Esto significa que es parte esencial de la vida cristiana para poder ¿qué? Testificar y crecer en este mundo hostil. El comprender las verdaderas causas de este odio. Imagínese si usted no comprendiera, no entendiera, no supiera por qué el mundo lo odia. Y el Señor lo sabía. Por eso nos dejó este pasaje tan importante en la Biblia. Imagínese, si no usted, si el Señor no nos da esta enseñanza a través de los apóstoles,
Si a usted, a la primera piedra que le tiren, ¿cómo reaccionaría? Pues lo mandaría a volar, la agarra de vuelta y se la vuelve a tirar, ¿verdad? Pero eso no es lo que el Señor nos dice. Si no, pregúntenle a Esteban. Nosotros, a través de esta comprensión, de este entendimiento, de esta verdad que el Señor nos quiere enseñar, nos vendría a nosotros, a nuestro corazón, ¿qué cosa? La compasión, dijimos. Y eso es importante. Una compasión semejante a la de Cristo, a la del Maestro. Y con la compasión, mis hermanos, vendría un deseo apremiante de testificar la verdad de Cristo. ¿Acerca de qué? De cómo es este Señor, para que lo conozcan. Y eso a fin de poner ¿qué? Fin. A fin de poner fin a qué? A ese fatal destino de estas personas ignorantes. Fatal ignorancia, yo le digo. ¿Por qué? Porque esa ignorancia lleva a la fatalidad eterna. Y con esta también compasión vendría también una disposición de nuestra parte como cristianos de soportar cualquier odio que nos lancen a nosotros, que nos atacan y nos vituperan y nos agravian y nos menosprecian. Pero podemos soportar todo eso porque comprendemos, y en esa comprensión nos nace la compasión. Entonces dijimos que habían 4 puntos, empezamos a ver el uno y después vimos el segundo. Los voy a mencionar rápidamente, los 4 puntos acerca del odio del mundo hacia nosotros, que nosotros tenemos como cristianos, debemos de entender bien claramente para afrontar esto que el Señor sabía que vamos a afrontar. 4 puntos acerca del odio del mundo a los cristianos. Número 1 era que tenía precedentes, dijimos. El mundo me ha aborrecido a mí antes que a vosotros, versículo 18, ¿no? El punto 2 era las características de los seguidores de Cristo que provocaban el odio del mundo. Porque sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 19 era el punto 3. De por qué el mundo nos odia y nosotros debemos de saberlo. Es porque los cristianos no podemos esperar a ser tratados mejor que Cristo, mis hermanos. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 20. Y el 4 punto era las causas profundas, subyacentes, o sea, ocultas, encubiertas del odio del mundo. Que dice en el versículo 21, mas todo esto os harán por causa de ¿quién? De mi nombre, dice, porque no conocen al que me ha enviado. En el primer punto que ya vimos, la última enseñanza, vimos que el mundo ha odiado a Jesús antes que a nosotros porque Él primeramente no era de este mundo. ¿Sí se da cuenta de eso? Él dice, yo no soy de este mundo. Y entonces, ¿de dónde es? Él es del reino celestial. El Padre lo ha enviado. Él viene de arriba, dice, enviado por el Padre celestial a este mundo. ¿Para qué? Con un objetivo, para librarlo de la tiranía del mal, del pecado. El mundo había cambiado la verdad de Dios por una mentira, por la esencia de la impiedad. De amar más a este mundo y sus cosas que a Dios. Amar más las bendiciones que Dios nos había ofrecido ya que al Dios mismo que las ofreció. Y no se podía estar en estos dos bandos. Había una confusión, una enajenación, dijimos. Un desorden que el diablo había propiciado en la mente de los hombres. ¿Y qué hizo entonces el Señor? Él mismo se hizo hombre para venir a resolver el asunto. No se lo dejó a los ángeles, sino que Él mismo tomó manos en el asunto. Por eso la advertencia, mis hermanos, es bien clara del Señor. El apóstol Juan dice en su primera carta, primera de Juan 2:15, en la traducción viviente lo voy a leer, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Está más claro? Es imposible.
Yo no entiendo cómo en las iglesias predican lo contrario y la gente no se da cuenta y se deja seducir por esos lobos rapaces. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Se dan cuenta cómo empezamos? O es blanco o es negro, o es de Cristo o es del mundo. Está bien claro. Los apóstoles, como el apóstol Juan aquí, lo entendieron bien, mis hermanos, y esperan que nosotros como discípulos de ellos entendamos bien también. Era y es un problema de lealtades, dijimos. ¿Recuerdan? Lealtades. ¿A qué usted le es leal? ¿A qué le eres leal? ¿A Cristo o al mundo? Esas son las dos opciones que hay. No hay grises, no hay matices. Este concepto de las lealtades nos introduce al segundo punto que nosotros vimos, nosotros como cristianos, que debemos de entender bien con respecto al odio del mundo. El punto 2 hablaba de las características de nosotros los cristianos que provocan el odio del mundo. Porque no sois del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece, versículo 19. ¿Qué es lo que hay en los seguidores de Cristo que provoca el odio del mundo? El resentimiento del mundo hacia los seguidores de Cristo nace en un conflicto profundo entre las lealtades fundamentales de estos que no creen con aquellos que creen. Si fueras del mundo, dice el Señor, el mundo amaría lo suyo. Sin embargo, no sois del mundo. ¿Son o no son del mundo? ¿Se llevan súper bien con la gente del mundo? No, son uno más. Es más, son el alma de la fiesta. O, pues no cuadran con el mundo. Antes participábamos ¿de qué? De las mismas actitudes, ¿verdad? Las mismas presuposiciones, los mismos valores, las mismas ambiciones, las mismas metas de este mundo. Pero todo eso ha cambiado para el cristiano. ¿Verdad que sí? Creo que sí, ¿verdad? Amén. Por Cristo, ahora hemos transferido nuestra lealtad al reino de Dios. Y este reino de Dios es contrario al mundo. Porque el mundo es gobernado por el príncipe de los aires, como le dicen a Satanás. O sea, no puede ser que algo gobernado por el príncipe de los aires cuadre con algo gobernado por Dios, ¿verdad? Por eso el Satanás fue echado del reino de los cielos, porque él no cuadraba. ¿Y cómo aquí en la tierra entonces cuadra? ¿Se da cuenta? Es una incongruencia. No cuadra. Pero ahora escucho predicadores, no les digo pastores porque no son pastores para mí. Escucho predicadores que dicen que somos exagerados nosotros, somos muy legalistas, que muy anticuados, no, que así no es. Que Dios amó al mundo. Sí, lo amó para que se arrepienta. No lo amó para que sigan en sus pecados, dominados por el diablo y sus secuaces. No. Sea en un sentido poco definido o incluso hasta inconsciente, mis hermanos, o bien sea de pleno conocimiento, de plena conciencia. El mundo ve al cristiano verdadero, tengo que aclarar verdadero ahora, como un desertor, un traidor a la patria, ¿no? Que se ha pasado al otro bando. Aquí, mis hermanos, hicimos un par de explicaciones de definiciones necesarias para no confundir las cosas. Aquí, cuando Jesús dice el mundo ama lo suyo, ¿a qué se refiere que el mundo ama lo suyo? No quiere decir, claro, que todas las personas y todas las naciones no cristianas, no creyentes, se aman entre sí. ¿Ustedes vieron eso? Ay, ¿cómo se aman en las Naciones Unidas? No, se dan hasta con la cubeta, mis hermanos allá. Se odian hasta con ¿cómo le dicen aquí? ¿Odio jarocho? Pues se odian mucho, bien mucho. Resulta obvio, ¿verdad? Que
hay un odio de esa magnitud en las naciones y en la gente del mundo. Sigue habiendo un sinfín de conflictos, ¿sí o no? De guerras civiles, de guerras entre naciones, étnicas, religiosas, en muchísimas partes del mundo. Siempre hay guerras. De hecho, el mismo Señor nos dice, oiremos de guerras y rumores de guerras en Mateo 24. Y que se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y cada vez más, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están todos esos promotores de la paz mundial? Les va bien mal. Ganan sus Nobel de la paz, ¿no? Pero cada rato hay menos paz. ¿Verdad que sí? Y el Señor nos dice bien claro, porque yo os he elegido del mundo y por esto el mundo los aborrece. Esa es una aclaración que es importante y ya la hicimos, ¿no? Pero es importante refrescar. No quiere decir que todos los que no son cristianos, o sea, los no creyentes, los ateos, yo qué sé, o los de otras religiones, nos odian, nos aborrecen a todos los que somos creyentes. No significa eso. Esto no es verdad, claro, y Cristo pues también, claro, lo sabía. No tiene ningún complejo de persecución el Señor, ¿verdad? No veía odio donde no existía. Si todos los incrédulos o los ateos nos odiarían por default, o sea, es ateo, no cree, nos odian. Si fuese ese el caso, pues ¿qué caso hay de dar testimonio a ellos? Si siempre nos van a odiar, porque son todos. No es que la mayoría, sino que todos. Mas, sin embargo, Cristo nos llama siempre ¿a qué? A dar buen testimonio, ¿verdad? A predicar y dar buen testimonio delante de las personas del mundo. ¿Por qué? En su testimonio, mis hermanos, en su testimonio personal, ustedes pueden cambiar vidas, como fue transformada su vida también. Ante el testimonio que él dio delante del gobernador romano Félix, el apóstol Pablo dice así en Hechos 24:16, libro de los Hechos 24:16, en la traducción viviente dice, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Fíjense cómo hace esa división. Delante de Dios siempre, ¿verdad? Porque Él siempre está viendo nuestro corazón. Pero también Él aclara, delante de la gente es importante. El apóstol Pedro, en la misma línea, nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12, 1 de Pedro 2:12 nos dice en la traducción viviente, seguimos en esa traducción, dice, versículo 12, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal. ¿Vieron cómo aquí está señalando Pedro de que nos iban a acusar falsamente? Yo espero, ¿no? Falsamente de que actuamos mal. Dice, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Se dan cuenta cómo los dos principales apóstoles de la iglesia primitiva dicen lo mismo? Dar testimonio frente al mundo, pero no aprobando lo que el mundo ofrece o llevándolas, ¿cómo se dice? Llevándosela suave con el mundo. Está todo bien con el mundo. No significa eso. Sino, dice bien claro, con conciencia limpia, con una vida ejemplar. Pedro explica en el contexto previo el cómo vivir ejemplarmente con conciencia limpia. En el versículo 11, ahí en 1 Pedro 2, en el versículo 11 dice, queridos amigos, o sea, se dirige a los cristianos, ya que son extranjeros y residentes temporales, ¿cuántos sabemos que nuestro reino ya es en el celestial? Amén. Dice así, ya que ustedes saben que tienen una ciudadanía en los cielos, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, ahí está, de todo lo que los enlaza y los tientan con el mundo, que luchan contra el alma. ¿Por qué luchan contra el alma? Porque en el alma está la conciencia y la conciencia nos dice eso está mal. Por eso la conciencia hay que estar limpia. Dice, aléjense, en pocas palabras, ¿de qué? De la esencia de la impiedad.
de amar más las cosas creadas que al Creador. El Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. Lo dijo en el Sermón del Monte, bien claro. A nosotros nos señala como la luz del mundo. Una luz que debe de ponerse en un lugar alto para que se vea y dé testimonio de lo bueno que es ser parte de la verdadera luz. En Mateo 5:16, en la traducción viviente seguimos, dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hay que dejar ver que un cristiano tiene limpia conciencia y una vida ejemplar, sin tacha, sin mancha, delante de los hombres. Que no anda maldiciendo o peleando o traicionando o hablando mal de alguien por detrás, mintiendo y transando para avanzar. Eso no es un cristiano. Ese no es un cristiano. Aunque no seamos correspondidos en nuestro buen actuar, en nuestra buena conducta, nosotros debemos, como discípulos de Cristo, hacer como Él nos dice, ser luz, dar ejemplo. Den ejemplo y testimonio a pesar de los problemas y las dificultades que eso puede causar. Y uno dirá, ay, ¿cómo, hermano, cómo va a causar problemas hacer buenas obras, ser honesto? Bueno, yo supongo que lo dice una persona muy joven. Porque los que ya tenemos experiencia en eso, nos metemos en problemas, muchos problemas. Yo me acuerdo que estaba en la aduana y tenía que dar una mordida. Y ya eran los tiempos en que el Señor ya me había dicho, ya déjalo. Y no, estaban ahí los empleados públicos corruptos de la aduana, estaban los agentes aduanales corruptos ahí y esperando que yo les dé. Y el Señor me decía, no les des, no, ahí ya, no le des o vas a ver, como digo con un padre, vas a ver, te voy a dar. Y ya me había dado varias veces, pero híjole, ¿cómo somos de cabeza dura nosotros? Yo decía, no, Señor, esta es la última y ya, vendo y ya te prometo que no, ya, se acabó mi rebeldía y ya con este dinero ya la hago, Señor. ¿Sí me entiende? Ya, yo soy más inteligente que el Señor. Ya con ese dinero el Señor me lo quitó. Así de sencillo, para no hacer el cuento largo. ¿Y qué testimonio di frente de ellos? Ellos sabían que yo era cristiano. Entonces, ¿quién sabe que con ese ejemplo yo los impulsé más al camino de perdición? En vez de dar un buen ejemplo que ellos recordaran. Y eso me entristece ahora, pero bueno, ya he pedido perdón al Señor y estoy preparado cuando me los encuentre, pues decirle la verdad en forma dura y llena de amor, claro. Pero fíjense, este buen testimonio, este ser luz en el mundo, eso abre los ojos de las personas que todavía tienen un corazón sensible, mis hermanos. Y a veces, aunque no lo tengan ahora, ese corazón sensible, de repente le pasan cosas en la vida que sensibiliza su corazón, como una tragedia. Personas cuya conciencia se han endurecido con el trato del mundo, pero Dios sabe que sembramos con ese ejemplo. Y algún día, cuando ese corazón se vuelva sensible, se ablande a la palabra de Dios, nuestro ejemplo pueda predicarles dentro de su corazón y llevarlos al arrepentimiento. Ese es el objetivo de todo cristiano, mis hermanos. Esa es la razón de ser del cristiano. Por estas personas que muchos de ellos son quizás sus seres queridos, a los que usted ama, hijos, nietos, hermanos en la carne, padres, primos, amigos de la infancia, etcétera. ¿No vale la pena dar ese testimonio en medio de esos menosprecios, de las agresiones, de las burlas e incluso de la violencia? Claro que vale, claro, pero transamos y pactamos con este mundo en vez de enfrentarlo como el Señor nos pedía.
El mundo en lo general, dice el Señor, en lo general, no concuerda ni aprueba, ni le gusta nuestra forma de vida recta. Esa es la verdad. Yo me acuerdo, bueno, siguiendo el ejemplo que les estaba diciendo, ellos, bueno, miren, yo transando y dando mordidas y después haciéndome el correcto, hablándoles de la palabra. Yo así estaba. Y ellos se burlaban de mí cuando yo decía eso. No les gustaba. Y me decía, ay Mario, ya me gustabas cuando hacíamos los chistes, te reí, traías esto y tomábamos juntos y jajaja, jujuja. Me gustaba ese Mario. Me lo han dicho 1,000,000 de veces. No les gusta nuestra forma recta. Porque suena ilógico que no les guste que alguien sea honesto, buena gente, ¿verdad? Que no trance para avanzar. Pero es así el mundo. Porque su padre no es Dios, sino el diablo. En Juan 8, así le dice a los judíos y a los principales religiosos el Señor. Por tanto, cuando Cristo dijo a sus discípulos, no os extrañéis si el mundo os odia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ay, ¿por qué, Señor, nadie me quiere? ¿Por qué estoy solo y abandonado? ¿Por qué mis amigos, ni mis padres me quieren, ni mis hermanos en la carne? Nadie me quiere, todos me odian. Y estamos así compadeciéndonos de nosotros mismos. El Señor nos avisó. No te extrañes, el mundo te va a odiar. Es evidente, mis hermanos, cuando el Señor nos dijo eso, que quiso decir que no todas las personas nos van a odiar porque no son cristianos, sino que va a haber un conflicto de ¿qué? De mundos enfrentados. Dos sistemas de creencias opuestos. De eso se está refiriendo el Señor. Dos sistemas de ¿qué? De creencias opuestas. Sistemas de creencias está hablando algo que se basa en ideas y pensamientos. Un axioma. ¿Se basa en qué? En ideas y pensamientos. Por eso siempre dicen que a los niños los indoctrinan ahora, ¿verdad? En vez de enseñarles, les indoctrina. O sea, le meten unas ideas y pensamientos a propósito, estructuradamente, para que piensen de una manera cuando crezcan. Eso no es enseñar, eso es indoctrinar. Entonces, el sistema de creencias son dos, dice el Señor. Y por eso son dos mundos enfrentados. Porque están basados en ideas y pensamientos totalmente opuestos, diferentes. Y estas ideas y pensamientos, mis hermanos, ¿por qué son importantes? Porque de ellas se basan cómo nosotros construimos nuestra vida. Construimos nuestra vida de acuerdo a esas ideas y pensamientos. Por eso si usted tiene un hijo que dice, ay no, yo puedo ser mujer, hombre, gato, perro, liebre, lo que sea, porque si hoy me siento mujer como aquel, el otro día estaba viendo un video que me mandó un pastor así para que nos riamos, de un hombre que no, yo no me quito de aquí, pero eso es mujer, es que hoy me siento mujer, le dice. Y yo me estaba haciendo, hace un tiempo en Nueva York, a mi país, en Corea, pues en Japón se da mucho de los baños tipo los saunas, ¿no? Los termales así, ahí en cada esquina, es algo bien normal allá en Corea, porque el agua es bien cara en la casa y aprovechan esos lugares, que está bien padre, ¿no? Para bañarse, hay agua congelada, tibia y caliente y está padre, ¿no? Entonces, ahí en Nueva York, unos paisanos lo estaban administrando y había una persona trans que a fuerza quería entrar a las mujeres. Y no, a fuerza, no lo sacaban. Entonces los demandó. Y como las leyes ya están medio, ¿verdad? Ya no están muy, volvemos, enajenadas de Dios, alejadas de Dios. El concepto de leyes seculares, ¿no? De la ley de Dios. Entonces, pues se metieron en un problema y tuvieron que cerrar el lugar. Porque ni modo que, pues sí, no una demanda, le metieron una demanda de millones de dólares, pues ya lo clausuraron. Ya se declaró en quiebra el dueño. Pues eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nos alejamos mucho del Señor, ¿verdad? Pero así como eso también, ¿verdad? Con una persona que anda fornicando por ahí, ay, está bien, es que Dios me dio este cuerpo para usarlo y disfrutarlo, y ahí anda haciendo diestra y siniestra por todos lados. ¿Y qué pasa?
pues ahí anda el virus del mono, ¿verdad? Para los que andan en promiscuidad. Muchos de las enfermedades son de corte sexual. ¿Por qué será, mis hermanos? Porque cuando habla de los pecados, siempre los que son de mayor impacto son los sexuales. ¿Se dan cuenta que no es casual? Porque la ley de Dios se va sobre ellos y hay unas consecuencias. Así de sencillo. Pero bueno, este sistema de ideas y pensamientos van construyendo nuestra vida. Por eso es importante, por eso el Señor dice, o eres del mundo o eres cristocéntrico, o eres mundocéntrico o demoniocéntrico. Y no estoy exagerando, mis hermanos. El tema es que muchas veces nos confunde porque en ese enfrentar y vivir esa oposición hay amigos, hay conocidos, hay seres queridos, familiares cercanos. Y por eso uno entra en conflicto, ¿verdad? En el corazón, porque tenemos sentimientos. Dios así nos creó. Vemos a personas amadas en el ejército de enfrente. Es como que si usted se para en un ejército, está así para atacar y del otro lado ve a su hijo, o a su esposa, o a su esposo. Tremendo, ¿verdad? El Señor por eso nos llama a cualquiera sea la situación, cualquiera sea el agravio, aunque haya dar la vida misma, den el ejemplo que yo les he dado. Sean luz. Viviendo de esa manera como ejemplo de vida, mis hermanos, esta gente que está en el mundo, en el ejército de en contra, van a dudar de sus creencias mundanas. En esas ideas y pensamientos que salen de la mente de Satanás. Y por ello valdrá la pena, mis hermanos, sufrir la oposición y el maltrato, mis hermanos. Porque Dios sabe, Dios nos dijo, tú hazle así. Pero Señor, tú hazle así, yo haré. Déjamelo lo difícil, déjamelo a mí. Tú aguanta vara, como quien dice. La semana antes de la crucifixión, una muchedumbre de personas, montones, normales y corrientes, personas del vulgo, ahí en Jerusalén, a diferencia de las autoridades, escuchaban deleitosos, mis hermanos, al Señor, dice la palabra. Ahí en Marcos, no lo busqué, Marcos 12:37, dice que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, en otra traducción dice que se deleitaban al escucharle. Y estamos hablando a una semana de Pascuas, cuando lo crucificarían. O sea, una multitud estaba ahí escuchándole. ¡Qué palabras hermosas! Yo quiero ser como Él. ¡Ay, Señor! En Juan capítulo 12, versículo 9... dice, una gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí, porque había venido, se había acercado a Betania, a la casa de Lázaro que Él había resucitado, para ir a Jerusalén, estaba en el camino. Y vinieron una multitud a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, el resucitado, ¿no? No solamente por causa de Jesús, dice la palabra, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. En el versículo 12, un poco más abajo, esa misma multitud que quería y ansiaba de escuchar a Jesús, ver a Jesús, dice así: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Qué hermoso, ¿no? Algún día dice el profeta en el Salmo 118, y también Zacarías lo dice, el profeta Zacarías, que algún día vamos a ver al Señor venir, ¿verdad? Y van a decir lo mismo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Ese día yo lo espero con ansias, ¿verdad? ¿Cómo lo espera usted? Pero fíjense, esa misma multitud que le clamaba como el gran Mesías, el gran descendiente de David, acabaron
siendo manipulados por las autoridades hasta el punto de exigir a gritos la muerte de Jesús. ¿Sí se acuerda de este episodio, verdad? Fíjense, Jesús les dio amor, señales, sanó, curó, bendijo, alimentó, dio palabra de Dios, hizo todo y murió por ellos, ¿verdad? Y se fue. Ellos le dieron odio, recibió de este mundo odio. En Pentecostés, unos 40 días después, 50 días después, miles de estas personas se comprometieron con él, decididos a seguirle en lealtad, en fidelidad y en amor. Cuando Pedro va culminando su poderoso y breve primer sermón ahí en Pentecostés, mis hermanos, ahora si vayamos juntos a Hechos capítulo 2, versículo 36 en la Reina Valera. Hechos 2:36. Pedro dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué hicieron? Se compungieron de corazón. ¿Vieron? Valió la pena, mis hermanos. Valió la pena, dijo el Señor. Ese es el ejemplo que Él dio. Esa es la luz que Él nos propuso, mis hermanos. Valió la pena. Él murió de una manera horrenda. Pero esa gente que gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo, después, por la predicación de sus discípulos, se compungieron de corazón, mis hermanos, y recibieron a Cristo. Y uno dirá: pues está tarde, ya lo mataron. Que no le importa al Señor eso. Nunca es tarde. ¿Cuándo es tarde? Si ya se murieron. Ellos, no Cristo, ¿verdad? En el versículo 41, ahí en el Hechos 2, dice: así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas que fueron engañadas por la impiedad, por la esencia de la impiedad, por el pensamiento que salía de la mente de Satanás. Y ahora fueron compungidos por el pensamiento que salió de la mente de Dios y los hechos que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Hechos que fueron luz y que despertaron a las personas en arrepentimiento. Versículo 42. Por eso ese arrepentimiento llevó y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la vida del cristiano, mis hermanos. ¿Usted quiere saber si está saludable como cristiano? Lea el versículo 42 y chéqueselo usted mismo. Aquí está la vara de medida que nos da el Señor. ¿Usted persevera en la palabra de Dios? Como dice Josué, día y de noche. En la comunión unos con otros, no, ni se congrega. En el partimiento del pan, no, ¿para qué voy a ofrendar? Yo ofrendo de corazón nomás. Ora. Hay gente que ni ora, es cristiana, pero ni ora, solamente para comer los tacos. Señor, gracias por los tacos, amén. Jesucristo nos demuestra de esta manera que Él sufrió afrenta, oposición, odio, violencia y murió por estas personas, por estas 3,000 personas que se compungieron de corazón. Valía la pena enfrentar todo eso, mis hermanos. Él no se compadeció de sí mismo. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní, Él estaba orando: Señor, si puede ser, apártame de eso, porque era tremendo lo que Él sabía, lo que se le iba a venir. Pero que sea tu voluntad y no la mía. Él veía el fruto de arrepentimiento de estas 3,000 personas y decía: sí, Señor, prefiero eso. Dios ama al mundo. Esto no significa las personas que están así haciendo cosas malas en el mundo. No, pues no tiene nada que ver. Él dice: sea quien sea, fuera quien fuera, haga que haga. Él las ama. Murió por todos. No murió por un grupo exclusivo de personas. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?
ahí mundo significa no al sistema del mundo, claro, sino que a las personas que están en el mundo. Al criminal ese, a Barrabás también, al asesino, también a él. Al sumo sacerdote que lo estuvo todo el tiempo tratando de matarlo, también lo amaba a él. Es su creador. Por eso él se dio en esa cruz por todos. En la cruz no dijo, Señor, perdona los pecados a todos, menos a ese Caifás y Anás que ya me tienen cansado esos. Híjole, ¿qué? Señor, ayuda. Ya, achicharralos de estos sí. A estos sí le voy a hacer caso a Jacobo y a Juan. Que baje fuego y ya se los achicharre. No dijo eso, dijo, perdónalos. Que no saben lo que hacen. Por eso es importante saber, mis hermanos, tener conocimiento de quién es Dios y qué quiere Dios. Dios amó al mundo así como estaba, así de pecadores y enemigos como éramos. Pero era necesario que le creáramos, que habría fe en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestra mala manera de vivir. Y así nos reconciliemos con ese Dios tan bueno y creador de nosotros y de este mundo. Para dejar así la lealtad a este mundo. Si no hay arrepentimiento, mis hermanos, verdadero, nunca voy a dejar la lealtad a este mundo. Nunca, voy a andar batallando siempre. Ay, no, pero yo quiero perseguir la galleta. Y el Señor, no persigas la galleta, persígueme a mí. Y no, yo quiero perseguir la galleta, Señor. Está tan rica y se ve ahí tan bonita. Y le pusieron ya crocante y le pusieron chocolate. Y yo ya quiero esa galleta. Si no hay verdadero arrepentimiento, es difícil de dejar la lealtad al mundo, mis hermanos. Chéquelo eso en su corazón. Dios exige al hombre que abandone su supuesta independencia de él, que reconozca su bancarrota moral y espiritual y que confíe completamente en la misericordia de Dios. Eso es vivir una vida de fe. Se reconcilia así con el Señor y reciba de Él el perdón y la vida eterna como dádiva gratuita, mis hermanos. Eso es el cristianismo sencillo, ¿verdad? Ahora bien, mientras la gente pretenda mantener por orgullo o por ignorancia su independencia de Dios, o sea, por orgullo e independencia, finge conocer o no saber, etcétera, no importa. La enajenación persiste. Y Dios, ¿qué? Les parece entonces una amenaza. Algo que no les conviene. ¿Sí lo entiende? Lejos de amarlo, no lo soportan. Esa es la manera. Y cuando se encuentran con un cristiano verdadero que se empeña en hablarles de Cristo. Ay, que Jesús, mira lo que Jesús hizo por mí. Miren, como dice la samaritana, miren lo que Jesús hizo por mí. Él sabía todo, Él sabe todo. ¿No será este el hijo de David, al que todo el mundo iba a desear? Esa es la manera del cristiano. Cuando un cristiano se empeña a decirles la verdad, evidentemente enamorado de Cristo, ¿verdad? Y le surge abandonar su afiliación al mundo, ¿qué? ¿Les gusta? No les gusta. Les hace sentir incómodos. ¿Sí lo entiende? Yo creo que como cristianos todos tienen que haber vivido esto mínimo un par de veces. Mínimo. Llevado a los extremos, esta actitud siempre desemboca en que después de ese odio mundano de la gente normal, del vulgo, llegue a los de la gente de arriba y que se haga un sistema para desarraigar la idea de Dios en esa sociedad, en ese pueblo o país. Aunque sea a través de la violencia. Ocurrió en los comienzos de la iglesia, ocurrió mediante el gobierno judío que los persiguió y luego el Imperio Romano. Ocurre en lugares puntuales todavía en el mundo musulmán, quizás en la India, en los países comunistas. Ocurrirá en todo el mundo al final de los tiempos también, mis hermanos, con un gobierno mundial unificado en una figura, en una sola persona, el anticristo, ¿verdad? Eso va a pasar
y pasará hasta que venga el Señor de los cielos, mis hermanos. El tercer punto que los cristianos debemos de entender bien acerca del odio del mundo hacia nosotros es que los cristianos no podemos esperar a ser tratados. Los cristianos no podemos esperar ser tratados mejor que Cristo. Versículo 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros. Miren, no les va a llamar el Señor. El Señor va a venir de los cielos, no de su celular, por favor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Dice el punto 3. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mínimamente, mis hermanos, los cristianos podemos esperar ser tratados, mínimamente, tratados de la misma manera que Cristo. Qué privilegio, ¿verdad? Mínimamente. Dice el Señor, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Cristo hablaba con sus discípulos con toda franqueza, mis hermanos. Nunca dio a entender que el discipulado no conllevaría un alto coste. Lleva un alto coste el discipulado. No cualquiera puede ser discípulo, mis hermanos. El sábado fuimos. Mi carne a la mañana temprano se despertó. Mi esposa, por los chamaquitos chiquitos, no pudo preparar el desayuno y nos fuimos en ayunas. En ese día creo que no había cenado tampoco. Y mi carne estaba débil, pero mi espíritu, y yo sé que el de los hermanos que fuimos, se fortaleció muchísimo. Y uno dice, ay, cómo estaban con hambre, se hacía calor, y estaba todo el calor humano así apretujados. Es increíble cómo ese día yo me sentí con mucha fuerza. Me ha dado mucho aliento y fuerza toda la palabra, todo ese alimento, ese manjar que tuvieron preparados para nosotros. Los discípulos que no fueron, que no pudieron, tienen que verla, es una obligación. Ya con el Señor, no conmigo, Tengan cuidado, o sea, no es conmigo, Ay, que el pastor, ay, que anda exigiendo y quién se cree que es. No, le estoy diciendo como de parte de Dios. Es una obligación. Entregue sus resúmenes, sea bendecido. Pero fíjense, el discipulado de Cristo es un alto coste. No abaraten el discipulado de Cristo, mis hermanos. No, pues yo lo puedo hacer. En el trabajo me pongo las recontrapilas. Así era yo, Y después para las cosas de Dios, ay, híjole, ahí voy. Ahí como el verdad, como el que quiere y no quiere. Y todo lo hago a media gana. ¿Qué ve el Señor? ¿Qué ve el Señor? El corazón. Yo les aseguro que mejor así no sirvan, porque eso trae maldición y no bendición. Se los digo de todo corazón, para que no cometan ese grave error. Yo le digo grave, porque es grave. El Señor merece ¿qué? Toda la honra, toda la gloria. Merece todo de nosotros. No lo digamos de boca, digámoslo con hechos, dice el Señor, ¿verdad? Y el Señor exigió lealtad, mis hermanos. Un general exige lealtad de sus soldados, ¿sí o no? Imagínense un soldado. No, es que un soldado ruso, ¿verdad? Un ejército ruso y hay un soldado ahí vestido de ucraniano, para decir algo moderno. Soldado, ¿qué hace vestido ucraniano? Usted, aquí somos el ejército ruso. Es que, híjole, de repente me tienta ser del otro bando, general. ¿Qué haría un general del mundo? Pues lo manda a ejecutar mínimo, o sea, mínimo al cadalso, al pozo ahí de... El Señor nos exige lealtad, mis hermanos. A costa, si fuese necesario, ¿de qué cosa? De la vida misma. Millares de discípulos han pagado precisamente este precio, mis hermanos. Millares de discípulos por el nombre de Cristo. Millones fueron martirizados y pusieron su vida misma por la causa de Cristo. Ellos estarán delante del trono de Dios adorándole y cantándole. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ya no tendrán ni hambre ni sed, dice la palabra, y el sol no caerá sobre ellos, dice, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice la palabra. Entonces cuando uno muere como mártir, uno dice, ay, pobrecito, pero mire la promesa del Señor. Hay que valorar esto, ¿verdad? ¿Cuántos esperan estos días, verdad? Yo espero cuando el Señor enjugue todas las lágrimas que aquí muchos hermanos han derramado por la causa del Señor. Y lo va a hacer porque es una promesa de Él. Pues hay que poner nuestras vidas por lo que hemos creído. ¿Está bien? O porque no es al revés, no hemos creído para que nuestras vidas sean mejoradas, ¿verdad? No, eso es el evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio, ese es otro evangelio. Por otro lado, mis hermanos, Cristo añadió a estas palabras, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, estas palabras, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. A estas palabras el Señor añadió la siguiente reflexión. Y aquí pone de manifiesto el equilibrio de su manera de pensar. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué pasó en Pentecostés, mis hermanos? Que recién vimos. Predicó Pedro y dijeron, no, yo quiero que me predique el mero bueno, ¿verdad? Pero ya murió, resucitó y se fue a los cielos. Ahora nos toca a nosotros. Yo quiero que me predique el pastor Chuy Olivares. No, Ario Kimi, no, ¿esos qué? ¿Quiénes son? Debemos de entender cómo funciona esto, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado esta promesa justamente para equilibrarnos. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ustedes también, no porque yo estoy aquí predicando el púlpito. Todos ustedes tienen poder en su boca, porque pueden predicar la palabra de Dios. Y por supuesto que ha habido numerosos casos, ¿verdad? De personas que durante el ministerio de Jesús habían escuchado, ¿no?, la palabra. Y cuya fe les había salvado también, ¿no? Permitiéndoles conocer esa paz que nosotros ya conocemos. Nosotros vimos también, como recién comenté en Pentecostés, que había un número cada vez mayor de personas que creían en la palabra anunciada por los discípulos de Cristo ahora. Esa era la promesa. Pero vieron que después, antes dijo, en capítulo 14, el Señor dijo bien claro, que ustedes harán cosas mayores que yo. Y dice, ay, ¿cómo voy a hacer una cosa mayor que ti, Señor? Si tú eres el Dios Todopoderoso. Pero estaba hablando de una forma nosotros de que íbamos a multiplicarnos y predicar la palabra. Millones predicando la palabra en muchos lugares. La verdadera santidad, por tanto, requiere que seamos realistas, mis hermanos, en cuanto a la hostilidad de este mundo. No peque de inocente, mi hermano. ¿Por qué nadie me quiere? Ay, no. No sea así. No requiere que nos hundamos en un pesimismo paranoico de, ay, nadie me quiere, no. Millones de personas, mis hermanos, si usted le predica la palabra de vida del Señor, esa es la que tiene poder, no usted, sino esa palabra. Y millones aún van a creer en el Evangelio, sea parte de ese ministerio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le doy gracias por la vida de todos los que han dado y dicho amén, porque es una labor compartida entre todos nosotros. La podemos hacer. Y cuarto y último punto que los cristianos debemos de entender bien acerca del odio del mundo hacia nosotros. Las causas profundas, subyacentes, ocultas, encubiertas del odio del mundo. Dice en el 21, mas todo esto os harán por causa, ¿de qué nombre? De Jesús, de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Finalmente, Cristo pone el dedo en la causa principal que subyace bajo la hostilidad del mundo. Si nosotros, por nuestra parte, dedicamos un tiempo a reflexionar en esto, sin duda nos será un motivo de compasión, mis hermanos, esta causa principal. El mundo os aborrecerá y os perseguirá por causa de mí, les dijo Jesús, ¿no? Esta realidad se hizo patente enseguida, después de Pentecostés. El concilio judío ordenó a los apóstoles que no hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Y cuando persistieron los apóstoles en seguir hablando en el nombre de Jesús, se les recordó a ellos: nos mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre. Y les propinaron una gran paliza. O sea, una paliza no significa que les van a dar una así, no. Estamos hablando de unos palos que les pegaban duro, quizás hasta rompían huesos, pero le dejaban moretes, les salía sangre. O sea, imagínense que les peguen de esa manera. ¿Para qué? Para que ellos, los apóstoles, que no piensen equivocadamente que ellos se los estaban tomando bien en serio esto. No, esto va en serio a ustedes. Dejen de predicar en ese nombre. El apóstol Pablo, explicando ante el rey Agripa, cómo era él antes de su conversión, cómo él había perseguido a los cristianos con tanta ferocidad. Él aseveró de esta manera en Hechos capítulo 26, versículo 9. Dice así el apóstol Pablo en Hechos 26, 9. Ya estaba completamente convencido que era mi deber, que él estaba completamente convencido que era su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Qué increíble cómo es el mundo, ¿verdad? ¿Dónde dijimos que nace el sistema de creencias y pensamiento del mundo? ¿De la mente de quién? Del diablo. Y aún en nuestros días, mis hermanos, cuando los cristianos repetimos la reivindicación tan clara de parte de Jesús de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es solamente por Cristo Jesús, cuando nosotros también decimos lo mismo que los apóstoles, se nos insiste, ¿verdad?, que estamos mal, que somos unos religiosos retrógradas y etcétera, etcétera, a lo mínimo. Los apóstoles no pararon de predicar en el nombre de Jesús y recibieron no solo una y otra vez cárcel, persecución, sino hasta la muerte, mis hermanos. De hecho, todos los 11 apóstoles, también Matías, el nuevo apóstol de los 12, también todos murieron martirizados. Los apóstoles se les insistió y dijeron ellos bien claro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso ellos sabían, no es que, ay, cómo me gusta sufrir, cómo me gusta que me peguen, me encarcelen y que me quieran matar. ¿A quién le gusta eso? A nadie nos gusta. Pero ellos sabían que en ningún otro nombre había salvación, solamente en el nombre de Jesús. Y si este mundo me dice no prediques en el nombre de Jesús, ¿qué había que hacer? ¿Seguir lo que dice este mundo o hacer lo que hizo Cristo? El carácter exclusivo, mis hermanos, de blanco o negro, de bueno o malo, de estas reivindicaciones provocan enfado en la gente del mundo, en los incrédulos y mucho más en las personas religiosas, que los que dicen conocer a Dios pero no lo conocen en verdad, produzcan más enfado. No obstante, mis hermanos, el diagnóstico de Jesús aún va más allá. Dice: mas todo esto os harán por causa de mí, porque no conocen al que me envió. Y estas palabras se refieren no solo a los ateos, a los paganos, sino también a muchas personas religiosas. Saulo de Tarso, quien posteriormente se convirtió en el apóstol Pablo, es un claro ejemplo de esto. Igual que muchos de sus correligionarios judíos, eran muy religiosos y creyeron saber mejor que los paganos inconversos cómo era el verdadero Dios. Y ellos fueron la punta de lanza de persecución de los cristianos, mis hermanos. No obstante, cuando Dios vino a la tierra en forma de Jesús, ¿verdad?, de hombre, Saulo de Tarso no solo no acertó a reconocerlo como su Dios, ¿verdad? ¿Vieron? ¿Se fijan en lo que decían? Que no, yo me conozco la Biblia de pe a pa, todo me sé de memoria. Pero cuando viene Dios mismo, no lo reconoce. Sino que incluso, ¿qué hacen?
los persiguen. ¿Se da cuenta? Esa es la manera, la figura del religioso. Por eso, después en los últimos tiempos, el anticristo, ¿de quién es uña y mugre? Del falso profeta, ¿verdad? Siempre tiene que haber una figura religiosa, ¿no? Que persiga a los cristianos. Más adelante, miren, Pablo confesó a su discípulo Timoteo de que él había hecho todo eso por pura ignorancia. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, en la Reina Valera, 1 Timoteo 1, 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Fíjense, Pablo lo hizo, ahí admitió, yo me creía saber mucho, pero no, era un ignorante. Era un ignorante. ¿Puede haber un escenario más conmovedor de ver a esa gente ignorante que el Señor lo siga buscando? Porque a Pablo lo siguió buscando, ¿verdad que sí? Y camino a Damasco, ¿qué pasó? Se le presentó y le dijo: Pablo, ya deja dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres? Yo soy al quien tú persigues, yo soy Jesús. Jesús se conmovía y se lamentaba por esas almas perdidas sin rumbo, sin orden. Como un pastor se tiene misericordia de un rebaño perdido sin pastor, ¿verdad? Le hizo llorar al propio Hijo de Dios. Y vemos que en Lucas 19, 41 y 42, dice, en la Reina Valera dice 41, dice Lucas 19, 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, a la ciudad de Jerusalén, dice que lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. En el 44, al final dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Usted conoce el tiempo de su visitación? Aún en nuestros días, mis hermanos, cristianos no conocen ese tiempo. Cuando nosotros los cristianos salimos a ofrecer al mundo a nuestro maravilloso Salvador, ¿verdad? Lo ofrecemos, decimos: este es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y yo soy salvo y es maravilloso. Y nos encontramos inmediatamente con la hostilidad ignorante. ¿Y en nosotros qué debería de provocar? Lágrimas de compasión, como Jesús derramó por Jerusalén, por los judíos de su época. ¿Qué nos conmueve, mis amados hermanos? ¿Qué nos conmueve? La herida que nos hizo alguien de nuestra confianza, un familiar cercano, las ofensas por dar un ejemplo de vida con conciencia limpia, las agresiones que recibimos y hasta la violencia recibida por ser leales a Cristo. ¿Nos conmovemos de nosotros mismos o nos conmueven las almas que van directo a la perdición eterna? ¿Qué nos conmueve, mis hermanos? Terminamos. Mateo 9:13. Mateo 9:13. En la traducción viviente dice así: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura, dice el Señor. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Detrás de todo esto, mis hermanos, siempre está el punto 4, ¿verdad? La motivación fundamental. Detrás de todo este odio del mundo hay una mente maestra. Detrás de eso, ya lo dijimos, es la mente de Satanás, que él mismo emana todo ese odio hacia el nombre de Jesús. Él siempre fue mentiroso y asesino desde el principio, dice la palabra. Y el diablo que gobierna este mundo alejado de Dios, enajenado de Dios, él sabe que su imperio del mal fue derrotado en la cruz y que tiene las horas contadas hasta que regrese Jesús entre las nubes. Y cuando regrese Jesús con gran poder y gloria, entonces sí, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
Ese día va a llegar, mis hermanos, y toda lengua, quiera o no quiera, confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos están con eso? Póngase de pie. Señor, te damos gracias porque tuya es la victoria, Padre. Nosotros estamos en el ejército correcto, en el ejército victorioso, en el ejército que hace el bien. Estamos en tu ejército, Señor. Señor, perdónanos si a veces te traicionamos, desertamos del ejército este. Perdónanos porque a veces te hemos fallado, mi Dios, y no hemos hecho como tú has mandado. Padre, sabemos que tus promesas se cumplirán y que llegará ese momento en que toda la tierra estará llena de tu gloria. Y todos doblarán sus rodillas delante de ti, mi Dios. Señor, gracias, porque nosotros podemos hacerlo antes de que venga el juicio final. Podemos hacerlo ahora mismo. Nos humillamos ante ti, ante tu palabra, ante tu verdad, ante tu compasión. Y queremos nosotros también seguir esa línea, misma línea de misericordia y compasión que tú has tenido con nosotros. Damos de lo que hemos recibido y hemos recibido amor una y otra vez, lleno de tu compasión y de tu paciencia. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a darnos la vuelta con ese ser cercano que nosotros conocemos y poder dar ese ejemplo de luz, de conciencia limpia, ejemplar, para poder seguir sembrando tu palabra con palabra poderosa tuya, pero también con ejemplo poderoso tuyo, mi Dios. Ayúdanos y guíanos, fortalécenos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.